Hola a todas y todos. Hay una cosa que incluso los que trabajamos en protección a la infancia no terminamos de entender. A ver si consigo explicarlo más o menos bien. Yo hay una idea que repito una y mil veces en los posts que escribo, pero también pues en todas las formaciones que suelo dar, ¿vale? Y es que el síntoma es algo que es siempre un ajuste social y relacional. ¿Vale? Voy a repetirlo. El síntoma es esencialmente social y relacional. Lo digo porque esto lo entendemos muchas veces cuando estamos más o menos seguros en un contexto formativo, pero nos cuesta un montón entenderlo cuando realmente estamos atendiendo a las personas que sufren. El síntoma está relacionado directamente, en la mayor parte de las ocasiones está relacionado directamente con las propias relaciones de poder que se establecen entre las personas y, por tanto, con las violencias que padecen las personas. Es decir, es una forma de protegernos de esas violencias, ¿vale? Pensemos un poco en lo que implica estar en una relación de poder que además se sostiene en el tiempo. Es decir, no fluctúa, se sostiene en el tiempo, ¿vale? Estar en una relación de poder frente a otra persona implica necesariamente la oportunidad de generar un daño. Y eso ya predispone a la otra persona a situarse en una posición defensiva, porque puede prever el daño que puede ocurrir en el contexto de esa relación, ¿vale? Y lo que es más importante, si esa relación se mantiene en el tiempo, es decir, si se consolida como un modelo de relación, ¿cuál es la palabra? Vertical, casi seguro, yo diría que seguro, que se ejerce algún tipo de violencia. Porque es muy difícil estar en una posición de poder y que se mantiene en el tiempo y no ejercer ningún tipo de violencia. ¿Vale? La violencia está garantizada cuando las relaciones de poder se sostienen en el tiempo. Por eso, entre otras cosas, es tan importante cambiar de vez en cuando los políticos, aunque sean de nuestro partido. Por ejemplo, se ve muy claro en chavales y chavalas que tienen lo que se suele llamar problemas de conducta. Odio esa palabra, problemas de conducta, que invisibiliza lo que hay detrás de los problemas de conducta, ¿verdad? Pero bueno, como utilizamos muchas veces esos términos, vamos a llamarlo así. Chavales y chavalas con problemas de conducta. Y que a veces además tienen un diagnóstico psiquiátrico que describe, entre comillas, su patología, ¿vale? Puede ser un trastorno del vínculo, un trastorno posicionista desafiante, que los vemos muchos, un trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, histriónico y tantas otras etiquetas que vienen a describir lo mismo de siempre, ¿vale? Que son estas relaciones de poder consolidadas de forma vertical, ¿vale? En estos casos solemos hablar de historias, son historias de vida, historias que viven las personas, ¿no? Caracterizadas por un entorno que se evalúa a sí mismo, siempre desde la capacidad que tiene de controlar la conducta de este chico o de esta chica, de este niño o de esta niña, ¿vale? Y puede ser un entorno, que puede ser un entorno familiar, o un entorno profesional, o lo que es peor, un entorno familiar y un entorno profesional aliados para modificar la conducta de ese chaval o en contra de la sintomatología de ese chaval. Eh, y que de alguna manera ese entorno profesional, familiar, siente que su identidad, su calidad como personas, depende de alguna manera, pues de eso que he dicho, ¿no? De la capacidad de regular, que es la forma bonita de decirlo, pero es exactamente lo mismo, la conducta del chaval. Es decir, ejercer control sobre la conducta del chaval y someter esa conducta y cambiar la forma de funcionar, ¿vale? Um, Cuando estamos en estas condiciones, lo normal, lo normal que ocurre, y lo vemos muchas veces, es que se invisibiliza el sufrimiento. Pero se invisibiliza el sufrimiento de esa persona, de ese chaval, y en los casos peores se visibiliza su valor e incluso su identidad, ¿vale? Y los chavales no pueden vivir en esas condiciones, porque son condiciones que coartan radicalmente su desarrollo personal. Y hablo de los procesos de vinculación más primarios, pero hablo también de los procesos que conllevan el desarrollo de la diferenciación, la autonomía dentro de las personas, ¿no? Es decir, una persona no puede vivir en esas condiciones. Y esto es algo que muchas veces hacemos también las figuras profesionales.
lo hacemos y lo repetimos como si fuera parte de nuestro trabajo, la esencia de nuestro trabajo. Me tiro de los pelos que no tengo, ¿vale? Cuando se dan estas condiciones y se sostienen en el tiempo, muchas veces el chaval enferma, ¿vale? Vuelvo a poner las comillas, porque no me gusta nada esta terminología, porque no es una enfermedad, es un ajuste creativo a unas condiciones de violencia. Es decir, el chaval cuando enferma tiene conductas que el entorno no puede regular. Y además no solo tiene conductas que el entorno no puede regular, sino que además dispone de un parapeto que es el diagnóstico, que dice que él está loco o loca, o que tiene un trastorno, y que es una etiqueta que los adultos de alguna manera no se pueden saltar. Es decir, tiene como un escudo. El diagnóstico se acaba convirtiendo en un escudo. Y la pregunta es si esto que llamamos enfermedades mentales, trastornos de la personalidad y de maneras diferentes para parecer que somos mínimamente científicos, que no lo somos, la pregunta es que si esto que los chavales activan, esta sintomatología que es coherente con la violencia que sufren, no será en el fondo una forma legítima de evadir precisamente ese control que ejerce el entorno sobre él o sobre ella, de restaurar el sentido de agencia, es decir, el protagonismo que uno tiene en su propia historia, y de equilibrar, esto es muy importante, equilibrar la balanza de poder. Es como si el chaval, si la chavala, acabase diciendo algo así como no podrás conmigo, algo así como voy a tomar mis propias decisiones o voy a hacer lo que me venga en gana. Es la forma desde el enfado de decir exactamente lo mismo, ¿no? O estoy loco, no tienes poder sobre mí. Y además hay una etiqueta diagnóstica que me protege. Cuidadito con esto, ¿eh? Porque yo me meto mucho con las etiquetas diagnósticas, lo sabéis, ¿verdad? Porque considero que son falaces a la hora de describir la realidad e invisibilizan a las personas que hay detrás. Pero no podemos descartar que en muchas ocasiones también la misma etiqueta diagnóstica, se convierta para las personas afectadas en una especie de escudo o parapeto que les permita de alguna manera mantener su sintomatología. Es decir, el diagnóstico no necesariamente hace mal, aunque muchas veces sí que lo hace, ¿vale? Lo que quiero decir es que en estas condiciones, los chavales, las chavalas que son etiquetados por este tipo de trastornos, lo que consiguen es equilibrar la balanza de poder, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera, el chaval y el entorno se equilibran a nivel de poder, pero se equilibran en la incompetencia. Es decir, el chaval, la chavala provoca que el entorno sea incompetente para regular su conducta y además tiene un escudo, un parapeto, que es el diagnóstico, que de alguna manera impide al entorno acceder a ese, a ese lugar. Por eso muchas veces la contención química, a la que tanto se recurre en centros de acogida y en las familias cuando las cosas están muy mal, no funciona, porque realmente el síntoma está cubriendo una función que va más allá de la regulación de la conducta. No sé si se ve lo que quiero decir. No lo he explicado muy bien, pero creo que podéis intuir por dónde voy, ¿no? Sea como sea, entramos en una narrativa trágica en la que ninguno, o sea, se equilibra la balanza, pero ninguno tiene poder. Pero es una narrativa trágica que se puede modificar. Se puede modificar con una intervención consciente y bien guiada. Pero claro, es una intervención que tiene que ser muy valiente por parte de las figuras profesionales que atienden a estas familias o a estos profesionales que de alguna manera están interviniendo con el caso en la escuela, en centros de acogida, en diferentes lugares e instancias, ¿no? Tiene que ser una intervención muy valiente, porque implica abrazar un modelo de soluciones, esto es muy importante, en el que las personas no podemos confiar, porque normalmente hemos estado utilizando estrategias diametralmente opuestas para enfrentar esa realidad. Y además con un añadido, y es que si empezamos además a utilizar este tipo de recursos, de estrategias nuevas, seguramente el primer modelo de respuestas que encontremos al otro lado sean de mayor desregulación emocional. Es decir, son soluciones que funcionan a largo plazo, no a corto plazo. Entonces es muy difícil confiar en que ese sea el camino que realmente tengamos que seguir. No obstante, hay que decirlo claramente. Si hay un desequilibrio de poder y lo que ha generado esto es un desequilibrio de poder,
Parte de la intervención tiene que pasar por restaurar el poder, pero no en la incompetencia, como, como se ha logrado de manera automática por parte de la familia, del entorno, del chaval, la chavala, sino en la competencia. Y eso es un trabajo a veces de mucho tiempo. Se puede hacer de mucho tiempo, pero se puede hacer. Hablo de restaurar la dignidad, hablo de restaurar el sentido de agencia, hablo de restaurar el poder de la persona que en su momento lo perdió y que luego perdió el control, pero temiendo también y aceptando el miedo de que lo pueda perder más, o viendo incluso cómo lo pierde más. Se trataría de alguna manera de transformar un acto de control, que es lo que hasta ahora han recibido seguramente en la mayor parte de las ocasiones estas chavalas, estos chavales, en un acto de justicia social. Es decir, restablecer su poder no porque queramos modificar su conducta, sino porque es lo que se merece, porque es la respuesta que en su momento tuvieron derecho a tener, esto es muy importante, ¿vale? Y, y no pudieron tener, por el motivo que sea. Esto, amigas y amigos, es justicia social. Y la justicia social está íntimamente enraizada con la intervención de cualquier psicólogo, de cualquier psiquiatra o de cualquier educador o educadora familiar. No hablar de justicia social en nuestros trabajos es generar más daño en las personas a las que acompañamos. Es perpetuar las violencias y esas relaciones de poder.